Bueno, la lectura hecha fue sobre el pensamiento de Pablo. Y bueno, esta lectura sí hace un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de ver lo que son las cartas paulinas, de cómo ellas fueron escritas y cómo Pablo trata algunos temas muy importantes. Eh, Vemos cómo estas cartas que fueron escritas para un contexto diferente al que vivimos hoy, eh, digamos allí cuando estaba en auge el Imperio Romano y estaba, digamos, la persecución de la iglesia a través de lo que lo hizo el mismo Pablo. Pero vemos cómo Pablo tiene un llamado directo de parte de Dios y ese llamado le da una autoridad. Esa autoridad, a pesar de que no fue llamado, no tuvo un llamado como el que tuvo Pedro, como que tuvo Tomás, o el que tuvo otro de los discípulos que anduvo con Jesús durante su tiempo aquí en la tierra, pero vemos como Pablo a través de eso muestra la revelación que tuvo de parte de Dios a través de su llamado, que él fue ese portador de esa autoridad, fue portador de lo que era en sí la esencia de Cristo para los gentiles. Entonces esta lectura sí me llama mucho la atención porque vemos que, como dicen muchos estudiosos, y sí, es verdad, quizás eso fue escrito para ese momento, para ese contexto del primer siglo, de la primera iglesia, ¿sí? Pero como hoy en día esos escritos hoy tienen vigencia. Tienen una vigencia como si Pablo estuviera viviendo en este momento y estuviera escribiendo para la iglesia de hoy en día. Quizás en ese momento le escribió a la iglesia de Éfeso, Corinto, a Romanos y todo eso, pero hoy en día le escribiría a la iglesia en Bogotá, en Washington, y bueno, en fin, en varias ciudades o de un país y varios departamentos o municipios. Bueno, entonces vemos cómo Pablo, a través de lo que recibió, también fue directamente guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esa lectura abre un poco el panorama de lo que realmente es en sí tener la guianza del Espíritu Santo, en lo que es en sí, a pesar de todo lo que Pablo estudió a los pies de Gamaliel y que un día él dijo, no, no, eso lo tengo por basura, pero que prefería lo que Dios le estaba dando. Así yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos tener. Por eso esa lectura es importante. Y aunque deja digamos, muchos temas para el estudio teológico, como lo son el matrimonio, como es la cena, como es el pecado, como es, bueno, tantos temas de teología, creo que uno de los temas más importantes o de lo que uno debe, digamos, mirar con importancia y mirar con cautela y estudiar y prepararse es poder tener la guianza del Espíritu Santo. Porque mirándolo, digamos, en varias partes, cuando dice allí, dice que el Espíritu no los dejó ir a predicar el Evangelio y que al no dejarlos ir a un sitio, los llevó a otro, y allí se convierte una familia a través de lo que pasó allí. Él fue encarcelado, pero a través de esa encarcelación y de lo que hizo Dios allí cuando él estaba adorando, se pudo convertir allí el carcelero y su familia. Entonces vemos cómo Dios, a través de todo lo que Pablo vivió y todo lo que Dios hacía a través de él, el Dios usar su vida como ese instrumento, asimismo debemos nosotros buscar ser ese instrumento, buscar cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Es importante hacer esta lectura porque la verdad abre el panorama y sí recomiendo leerla porque ayuda más a entender lo que realmente
allí Pablo puso, allí lo que Pablo escribió y lo que para que nosotros hoy pudiéramos ser guiados, confrontados, instruidos para las buenas obras, para una buena obra.